Muchas gracias a ustedes. Estando cautivo en medio de la música. Ustedes parece que se ponen tristes cuando me subo. Realmente el himno es tan bueno. Queremos cautivarnos. El amor del Señor en medio de la letra es grandioso y estamos agradecidos. Entendiendo el amor del Señor Jesús y el corazón de Jesús después que llega a mi corazón, llegamos a vivir una vida nueva. Yo, desde el año 1962, después que el Señor entró a mi corazón, tenía dificultad, problema, pero siempre el Señor era mucho más grandioso que el problema y me ha dado la esperanza. Yo, las veces que predico en el púlpito, esta esperanza cuando llega y es expandido a ustedes todo temor, toda ambición, lo podrán vencer y la fuerza está dentro de la palabra. Vamos a ver Éxodo 12. Éxodo 12. Vamos a leer desde el versículo 1. Éxodo 12:1. Vamos a ver. Si han encontrado, yo voy a leer del 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por la familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomará de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerá la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasará de nosotros, y no habrá en vosotros plaga mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Algunos pastores han ido para ver el colegio Lincoln de Dedo. Al volver, fuimos al campo de Songju para ver los melones, y con los pastores y con los acompañantes, entre 40 por ahí fuimos. Y mientras que subíamos, pensamos cómo invitar la cena. Tuvimos una idea maravillosa. El misionero Hong Song-jung, que está realizando la misión en Hoyo, en Kangdong, tiene un restaurante de costillas de cerdo. Siempre me dice: pastor, por favor vaya a mi casa a comer. Y fui allí. Las personas del exterior han venido a Corea. Yo en esta ocasión nunca pude comprarle una comida cuando han venido
le compramos fideos chachán que tanto nos gusta. Yo le expliqué. Comemos, esto es fideo de harina y ponemos una salsa negra y es delicioso. Y al comer, ¿cómo será? Y el pastores del exterior comiendo eso se pusieron felices. Esto es $6, 6,000 won. Esta noche quería realizar una buena invitación, no había tiempo y decidimos comer caldo de cerdo y junto con el pastor Moon Young-jun probamos y wow, era delicioso. Comúnmente casi no ponen condimento, pero allí pusieron condimento de ají, era un poco picante, era delicioso. Era un poquito picante. ¿Cómo será para los pastores del exterior? Yo estaba un poco ocupado y yo me subí viendo que estaban allí al salir y yo salí, pero no sé cómo comieron, pero para mí era delicioso. Una vez vinieron personas del exterior y yo dije que iba a comprar el caldo. Pastor, ¿cómo usted va a servir eso? No, comúnmente es una comida que los coreanos comen bien. Especialmente. Y realmente es riquísimo cuando uno come esa carne que está pegada en el hueso. Y wow, tenía un condimento. Era riquísimo el caldo. Vinieron los pastores del exterior. No sé si a ellos le ha gustado, pero si a mí me gustó, con eso basta. Y yo estaba lleno. Y el pueblo de Israel matando al cordero. Aquí dice para que cocinen sobre el fuego. Que coma el intestino, la cabeza. Aquí, ¿por qué? El intestino, tal cosa. ¿Y por qué? Es tan delicado. ¿Y por qué no puede hervir? Pero la Biblia es lo que la Biblia dice, hermanos. Y nosotros debemos creer así cuando leemos la Biblia. Y cuanto más leemos, estamos muy agradecidos. Porque ese día, el pueblo de Israel, en el último día, Dios, ¿qué hace? Toda la casa que está en Egipto, sea animal, sea hombre, el hombre que ha nacido en primer lugar, el ángel le va a matar con espada. Es el juicio que lo hace en Egipto. Pero el pueblo de Israel, ¿qué hacemos, papá? Yo soy el primogénito, ¿qué debo hacer? Debemos escaparnos. Ahora es muy tarde para que nos escapemos. ¿Qué pasa si morimos? Pero Dios había dicho al pueblo de Israel, vosotros van a tomar un cordero en el mes, en el principio de los meses, en el 10 de este mes, y luego el día 14 matarán, y esa sangre ustedes lo pondrán en el dintel y en los postes, y esa carne lo comerás asada, no cruda ni cocida, sino asada al fuego. Y no lo comerás simplemente, sino que tú ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Pero qué delicado. Pero dice que coma aquello. Pero en la última ocasión que dice, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, ¿verdad? Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Papá, es una noche oscura. No vas a ver si la sangre está puesta, si o no. Mira, si no sabe que la sangre está ahí, el ángel viene para matarme. No, el ángel ve bien de noche. Está bien resplandeciente, no te preocupes. Puedes discernir mal, papá. No, no es así. No es así. Tú debes de estar tranquilo y papá
en el dintel, en el poste, ha puesto mucha sangre para que no pueda dejar de verlo. Hasta le puse en la manija para que por si quiere abrir. ¿Cierto, papá? Sí, de ninguna manera el ángel de la muerte va a poder entrar. No te preocupes. Papá, ¿cierto? Sí. Mi papá es el mejor. Ese día a la noche nos ponemos a pensar. La Biblia simplemente no está escrito así simplemente. Dios, cuando ha escrito esta Biblia, ¿cómo lo ha escrito? Nosotros, en adelante, lo que va a ocurrir detalladamente lo ha escrito. En Romanos 3:20 y 3:22 hemos leído bastante. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo una vez con un abogado he leído detalladamente esta Biblia. El abogado escuchó esta palabra y se asustó mirándolo. ¿Y qué me dijo a mí? Pastor, esto es un veredicto final. ¿Qué? ¿Que esto es el veredicto? ¿En dónde está escrito? No, no está escrito así, sino que la oración en sí está escrito, sí, como esa estructura tiene. A ver, óigame bien. ¿Por qué Dios ha escrito esto? Cuando uno va creyendo en el Señor Jesús, a veces uno se equivoca, a veces comete error, a veces hace algo mal, pero en ese momento, ¿qué pasa si Dios no me quiere y me juzga? Yo soy malo, yo soy sucio, tengo mucho pecado y yo soy maldito, pero Dios seguramente sabe. ¿Qué pasa si condenándome me mata? ¿Qué pasa? El Señor nos dice a nosotros, yo de esta manera voy a juzgar. Si tú mueres, ¿cómo va a juzgar? Y de esta manera yo lo he escrito, esto es un veredicto, y tú debes de creer en esta palabra. Es así. Yo, dentro de la cárcel, cuando yo voy realizando, voy evangelizando, y a los que tienen realmente crímenes graves voy predicando. Muchos homicidios han cambiado. Me encontré con los criminales y le predico el evangelio. Había un homicida en una ocasión. Él me dijo que él había siendo juzgado con pena de muerte. Él no creía en Jesús. Y el fiscal había dicho, hombre como él, para proteger el mundo, él debe recibir el cargo más alto. Dice cargo más alto porque no puede ser pena de muerte el fiscal. Y al comienzo le habían acusado y dado pena de muerte, volviendo a la cárcel. Por primera vez, dice que se arrodilló hacia la pared y ya le habían dictado pena de muerte. Era joven, podía recibir pena de muerte. Por lo cual, él se puso a orar. ¿Cómo oró? Dios, yo no sé si usted está vivo, Señor. Sí, Señor, usted está vivo. Mi vida, por favor, deme vida a mí. Entonces yo voy a creer en usted. Y se puso a orar. Y luego estaba la defensa del abogado, la acusación del fiscal y pasando todo aquello. Al último era el veredicto. Era el día en el que daban el veredicto. Ese día todos los criminales eran juzgados
Y fulano, cuando se levantaba, leía la declaración final, pena de muerte, pena perpetua, fulano. Y había muchos criminales de cargo muy graves. Y había un silencio en el juzgado. Y cada una de las personas le llegaba su turno. Cuando le llegaba el turno, una persona que estaba delante había sido juzgado. Sentencia de 6 años. Y le puso 6 años de cárcel y vigilancia 7 años. Y él se sacó el zapato y le tiró el zapato. ¡Malditos! Comenzó a insultar. Ahora, sí, ya no podía recibir otra declaración. Estaba con rabia. ¡Ay, este hombre! ¡Ay, estaba temblando por lo que le dirá el juez! Pero el hombre que actuó así antes que él estaba nervioso. Entonces le dijeron descanso, receso de 30 minutos. Después de 30 minutos de descanso, él era juzgado y era el veredicto final. Al comienzo le pregunta el cumpleaños, el nombre, y cuando confirma la identidad, el juez va leyendo el veredicto. Fulano ha matado a una persona, por lo cual se merece el castigo más grave. Pero el que murió no era una persona conocida y es difícil de que digamos que esto fue intencional. También él se arrepiente, por lo cual nosotros le damos 10 años de sentencia. Él memorizó todo eso, hasta yo memoricé junto con él. Fulano ha matado a alguien. Se merece castigo, el más grave, pero no era un conocido, no podemos decir que es intencional, eso sería difícil de decirlo. Además, vemos cómo él reflexiona, por lo cual le damos 10 años de cárcel. Esta persona estaba contento, feliz, gracias. Y el guardia le dijo, vamos a salir, y salió. Romanos 3, y ese veredicto es igual. Por cuanto todos pecaron, es justo de que sean destruidos, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto era un veredicto, el juicio final. ¿Por qué Dios ha escrito el juicio final aquí? Nosotros no tenemos fe. Yo creo en Jesús de que creo, pero ¿cómo Dios me va a juzgar? ¿Verdad que sí, señores? Sí, todos tienen miedo y todos supuestamente tienen convicción. Jesucristo, yo voy a creer en lugar de él mi puño. Pero si están delante de la muerte, todos quedan azules, tienen miedo delante de la muerte. La gente tiene convicción porque cree que le quedan muchos años. Nadie sabe, mañana puede morir. Pero cuando están delante de la muerte, no hay nadie que deje de temblar. No hay nadie que deje de temblar. Pero Dios, mostrando la Biblia que nos dice de antemano, cuando ustedes mueran de esta manera, de antemano poniendo la declaración final del juicio, nos dice, sea quien fuera el que cree en mí, yo de esta manera voy a juzgar a él. Cuando estén delante de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, que no llegará al cielo, pero siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nosotros de manera gratuita nada hemos hecho, ni una paga hemos dado, y somos justos, y Dios así lo va a juzgar.
Por lo cual, nosotros leyendo esto, era muy raro. Uno pasa de largo simplemente. No sabe ni lo que dice. Yo mientras que leía, las veces que leo acerca del pecado, yo iba buscando. Pero el antiguo, desde Génesis hasta Apocalipsis, en muchísimos libros, mediante varias palabras, nosotros hemos cometido pecado, la maldad, es justo que seamos destruidos, pero Cristo sobre la cruz muriendo nos ha redimido el pecado y acabó nuestro pecado allí, por lo cual ustedes son justos, no son condenados y haré para que ustedes se esquiven del juicio. Cuando leemos estos textos, estamos agradecidos, muy agradecidos. Yo cuando voy viendo esta Biblia, Dios, cómo obtener el perdón del pecado, aquello para mostrarnos a nosotros cómo lo ha hecho. Por si no sepamos, mirando una parte lo ha puesto en rincón por rincón. Éxodo, Génesis, Levítico y mediante esta palabra de Éxodo 12, el pueblo de Israel en Egipto, durante 430 años habían vivido y en ese momento Dios había juzgado a Egipto en ese día, pero en ese día Dios enviando al ángel, habían entrado casa por casa y el que ha nacido en la primera ocasión, el primer hijo, lo había dicho para que le mate apuñalándolo. Y los ángeles iban con la espada a Egipto, van a la casa de Egipto, a la casa de los egipcios y de Israel. Pero antes de ello, Dios que dice, este mes o será principio de los meses, en el 10 de este mes tómase cada uno un cordero y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo y lo pondrás en el dintel y en los postes su sangre y luego vas a comer dentro la carne y dice comerán. Ahora no comerán cruda ni cocida, sino asada al fuego, cabeza con sus pies y sus entrañas. La carne de oveja uno tiene que comer asada para que sea delicioso. Yo la vez pasada me fui a Kazajstán. ¡Wow! Fui a Kazajstán, es posible. Cuando yo iba a Mongolia, comí carne de oveja, el pastor Pak Chong-jin. Ese hombre grandioso, y había pata delantera y pata posterior. Él comió todito la pata delantera solito y nosotros con la pata posterior entre 5 nos repartimos. Pastor Pak Chong-jin tiene mucha fuerza, come bien. En Kazajstán, la vez pasada cuando fuimos, ellos me dijeron, ¿no quiere comer usted carne de cordero? Y me iban a dar. ¿Para qué yo iba a decir sí o no? Y yo dije que como de todo. El metal era así de largo. Y ellos cocinan un trozo que tiene tamaño de este puño y lo ponen en el acero. Comí 1,5, no sé cómo comí tanto. El que come bien dice que come 3, 4, 5. Claro, depende de cada persona. Pero era muy, muy rico. No, me cocinan oveja en esta ocasión. Yo esperé, pero no me cocinaron. Realmente yo no me dieron, entonces me dieron otra cosa. Y si fuese mi esposa, me harían aquello. En un palo de este largo, lo van cocinando, es riquísimo. Realmente cuando vayan a Kazajstán, usted, yo tanto quiero invitar carne de oveja, no debe de comer cocida, sino que asada debe comer. Creo que en la Pascua ellos comieron también. Entonces,
me dicen, pastor, ¿vamos a practicar la Pascua? Me dirán, pero en Corea es difícil conseguir oveja. Cuando matan a la oveja, la sangre lo ponen en el dintel y en el poste. ¿Por qué ponen eso? Yo a todas las casas de Egipto voy a ir y voy a matar al primogénito. Cuando esa casa tiene sangre en el dintel y poste, yo pasaré. Pascua significa celebración de pasar. Yo voy a pasar. Eso quiere decir. Y el ángel viene con su espada. Tenga mucho o poco pecado, no mira eso. Se empeñó en ir a la iglesia, no ve eso. Vio, bueno, él vive bueno, sí o no. No ve eso. El ángel esa noche, que es lo único que ve, el dintel y en el poste, si tiene sangre, sí o no, solamente eso ve. Por lo cual la casa en donde tiene sangre, el primogénito, hoy va a venir el ángel, dice que va a matar al primogénito. Sí, en la puerta de mi casa hay sangre, pero puede que el ángel entre sin ver aquello. Ángel, usted debe ver la puerta primero. ¿Por qué usted viene? Y yo tengo que gritar y está temblando. Un teólogo escribió, dijo, una casa que tiembla, pero que tiene sangre está estable, pero que no tiembla, tiene sangre, está estable, y el ángel pasará de largo si tiene sangre. Y esto es acerca de nuestro corazón. Dios le ha rociado de sangre el corazón de ustedes. Tengo mucho pecado, pero en mi corazón el Señor Jesucristo por mí ha derramado la sangre, y esa sangre es la paga de mi pecado, y así ha muerto. Y en esa casa en donde está rociada de sangre, la sangre del Señor Jesucristo se pone en lugar de mí. Yo confío en ello y el ángel no me va a destruir. Pasará de largo, me dirá para que vaya, me dejará vivir, y esa fe llega a tener. Si yo esta noche me muero y digamos que yo voy, Dios, yo estoy delante del juicio de Dios, y Satanás dirá, Dios, Oxupar, cuando estaba en el mundo, fue a la casa del vecino a robar caqui, papa, y con varios talentos e inteligencia él ha robado, él ha mentido, por lo cual él se merece la maldición. Yo confío en ello. En ese momento, el Señor Jesucristo está a la diestra por esa razón. Aparece el Señor Jesucristo. Dios, cierto, Pastor Oxupar, es cierto lo que dice, pero, sin embargo, mire las cicatrices de la mano, de mis costados, vea mi frente, la marca de la espina. Y como recién dijo, la paga del pecado yo de antemano lo he pagado, por lo cual, Pastor Oxupar, es correcto decir que Él es inocente, y el Señor Jesucristo, estando a la diestra de Dios las veces que viene, cada una de las personas que viene le va defendiendo. Dios dice, Pastor Oxupar inocente, ángel, sí, guíalo al cielo. En ese momento, y llama al coro gracias para que canten. Y Dios no puede mostrar al coro gracias. No, ellos todavía tienen que hacer mucho en la tierra después. Esperamos luego. No, entra primero el ángel, puede que cante en lugar de ellos. Bueno, yo voy al cielo. Dios, no hay ni una corona para mí. Sí hay. Fuiste a nivel del mundo entero a predicar el evangelio. Tengo que darte corona. Y me pongo la corona y me tomo una foto, y después de tomarme la foto, ¿quién es? Pastor Yomo. Vamos a esperar, y cuando viene después Pastor Kim Jeong, sí, vamos a tomarnos la foto y le doy la corona al Señor. Una vida tan feliz vivimos. Ustedes van al cielo. Algo muy importante. En Efesios
2:7-2:8. Por la gracia has recibido la salvación, no es de vosotros, es el regalo del Señor. En el 2:9, no es por las obras, para que nadie se gloríe. Por lo cual, señores, nosotros, delante del Señor, cuando nos establecemos, la obra nada tiene que ver. Señores, sea cual fuera la maldad, sea el pecado que haya cometido, sin nada que ver aquello. Todo el pecado que cometemos mediante la sangre de la cruz, ya que ha sido lavado. Esa sangre del Señor Jesucristo, todo nuestro pecado lo echa. Al comienzo nosotros hablamos de Génesis 40, jefe de los coperos y panaderos. El jefe de los coperos y panaderos de la misma manera han cometido pecado. El jefe de los coperos, cuando vemos en el sueño de él, vi delante de mí una vid. El jefe de los coperos, acerca de la vid, tenía la expectativa, creía en ello y solamente estaba escondido detrás de la vid y luego florecía, tenía frutos y extrayendo aquello exprimía el jugo y le daba al faraón. Cuando vamos delante de Dios, así debe ser. Señor, yo cometí mucho pecado, pero mire este vino, esto es la sangre del Señor Jesús. ¿Por qué fue derramado esto? Fue a causa de mi pecado y por esta sangre sí ha sido perdonado mi pecado. De la misma manera, el jefe de los coperos y panaderos han cometido pecado. Pero el jefe de los coperos detrás de la vid estuvo escondido y luego con el vino va adelante. Yo he cometido mucho pecado, pero el Señor Jesucristo que derramó el pecado por mí, que derramó la sangre por mí, esto se refiere a la sangre del Señor Jesús. Por esta sangre mi pecado ha sido lavado. Entonces debe reconocerme que yo soy inocente, cierto, inocente. Con solo pensar estamos muy agradecidos. Por si acaso yo me equivoqué, no sé bien, no sé, pero yo cometiendo pecado, haciendo maldad, he cometido tantos pecados que no se pueden contar, pero Dios me conoce de antemano por entero y la paga de todo ese pecado. Por ello, el Señor Jesús murió crucificado en Éxodo 12, que dice, cuando yo vea la sangre, ¿qué dice? Pasaré de vosotros, veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. En el Antiguo Testamento, el Cordero de la Pascua, al matar a la oveja, el Señor Jesucristo en adelante muriendo, ¿cómo nos liberaría del pecado? Esa realidad nos va explicando en la Pascua. En el Antiguo Testamento, todo lo que aparece manifiesta al Señor Jesús. Yo le expliqué el día de reposo, cuando entra el sol a la noche, hasta el viernes, desde el viernes hasta el sábado. No debe cargar nada, debe bajar todo. ¿Eso qué quiere decir? El dueño del día de reposo es Jesucristo. Delante de Jesucristo cuando entramos, sea cual fuera el pecado, la carga del pecado lo dejamos de lado, lo pasamos al Señor Jesús, se resuelve en la cruz. Y esa realidad en la Biblia a nosotros nos va diciendo. Eso nos hace agradecer en gran manera. Yo en el año 1968, cuando salí del cuartel, en verano nosotros, en 5 iglesias, para predicar el Evangelio, fuimos invitados a la escuela dominical. Y los ancianos, los evangelistas, iban para anunciar el Evangelio. En ese momento nosotros había una secundaria NAMSA y realizando la campaña allí al día siguiente, fuimos para realizar la campaña en Weimi. Nosotros cuando calculamos el tiempo, mañana íbamos a hacer la campaña en Weimi, era a 4 kilómetros de distancia. Si mañana íbamos, de ninguna manera íbamos a poder preparar la escuela dominical, no iba a ser posible. Vamos esta noche. Así dijimos. Esa noche, en la última hora, había entrega de premio. También comíamos merienda. Era a las 12 de la noche. Partimos. Nosotros, había 3 hermanas, 2 hermanos, entre 5 éramos un grupo.
La hermana, ay, tiene tanta maleta, tiene muchas carteras y eso iban todo en la mano. Y fuimos por primera vez a un lugar llamado Weimi. Un joven que terminó el cuarto dijo que él conocía y le seguimos. Llovía un poquito y era oscuro y él no conocía bien el camino. Él entró mal y varias veces se dio la vuelta y yo le dije, vamos a descansar. Nos paramos y descansamos. Y todo con la maleta en la mano, íbamos descansando. Dije, vamos a orar y yo empecé a orar. Dios Padre, nosotros mañana vamos a hacer la campaña Weimi, danos la bendición. Pero el problema era que nosotros las 12 por ahí partimos y eran las 2 o 3 de la madrugada en ese entonces. Teníamos que buscar la casa del evangelista y este joven no conocía la casa del evangelista. Eran las 2 de la 3 de la madrugada. Nadie podía preguntar eso. Por eso yo me puse a orar mientras que yo oraba. Dios, no había nada imposible para él. Señor, cuando vayamos a ese pueblo, alguien, Señor, permita que venga a recibirnos ante nuestra vista en aquel entonces. Era una noche muy profunda, muy de noche, 2 y 3 de la madrugada. ¿Cómo eso va a ser posible? Si Dios hace cosas posibles, ¿cómo va a ser Dios? Si es algo imposible, en ese momento cuando Dios nos ayuda, yo creo, Señor, mañana a la madrugada, cuando lleguemos, alguien que esté para recibirnos, por favor. Y yo parado me puse a orar, amén, dije, y todos estaban en silencio. ¿Cómo eso es posible? Además, no hace falta que de antemano diga, porque ya vamos a saber. Y de nuevo empezamos a caminar. Había llegado a la esquina, a la entrada, y había un árbol, y sobre ese árbol estaban entre 3 jóvenes sentados, divirtiéndose. Mientras que ellos se divertían, cuando vieron que la gente con la maleta entraba a su pueblo, ¿quién será? Y ellos sacaron su cabeza para ver. ¿Cómo está? Dijeron. Eran personas a quienes no conocían. Mucho gusto, ustedes son maestros de la escuela dominical. Hemos traído a los profesores de la escuela dominical. Y los jóvenes de esa iglesia estaban sentados y nos recibieron. Aunque yo oré, delante de Dios sentía tanto agradecimiento. Y yo le pregunté mientras que me dirigía, ahora son como las 3 de la madrugada. ¿Ustedes qué han estado haciendo allí? Y un joven había dicho, en nuestra iglesia hay un abuelo con mucha edad. Y anoche nosotros en esa casa parecía que él iba a fallecer ya. Tuvimos culto y regresamos. Pero ese señor parecía que iba a morir después de una hora y esperamos su muerte. Y después de las 2 tampoco. Él murió. Y vinimos para tomar aire fresco y nosotros habíamos llegado, dijeron ellos. Dios nos envió como respuesta a nuestra oración y estábamos tan agradecidos. Pero ¿cuál era el problema? Nosotros, durante el periodo de la escuela dominical, si muere ese abuelo, una casa del campo, cuando hay funeral, todos van en ese lugar y habría gran problema en nuestro evento. Entonces yo, mientras caminaba, volví a orar. Señor, por favor, en medio de la campaña, que no muera el abuelo. Porque si hay funeral, nuestro evento estará en segundo lugar y todos irán allí. ¿Qué va a hacer? Y yo me puse a orar y hasta que terminó la campaña, hasta que volvimos, no oímos de que murió. Hasta ahora no oigo que murió. No sé si está vivo o si falleció. Dentro mío, el Señor Jesucristo, habiendo venido, yo haga lo que haga, el Señor junto conmigo camina y eso
realmente me hace agradecer en gran manera. En los Estados Unidos, en Nueva York, en Manhattan, hay un lugar llamado Harlem. En Harlem hay drogadictos, hay corrupción, es una cueva de corrupción. Siempre hay sonido de pistola. Y yendo a Manhattan, los jóvenes fueron para predicar a Harlem. Y dentro de la habitación la gente se droga. ¿Usted cómo viene aquí? ¿Dónde cree que es aquí? Y en Harlem ellos fundaron una iglesia diciendo, no podemos seguir así. Dice que con $1 se puede comprar el apartamento. Ay, ¿por qué no compramos en aquel momento? Y nosotros continuamente en Manhattan, yendo casa por casa, evangelizamos. En Harlem también, en algunas casas se drogan, algunas personas y hacen excremento, tienen su excremento en el piso. Hay muchos drogadictos y a menudo se oye a pistola, pero los hermanos de Nueva York tenían valentía, iban a Harlem casa por casa a hablar la Biblia, a orar por ellos. Y la vez pasada, en marzo, fui a Nueva York y nosotros en Nueva York realizamos la campaña en Harlem. Y la gente, vinieron varias personas de Harlem, no creían en Jesús, pero dijeron, ustedes están haciendo algo maravilloso. Gracias a ustedes, Harlem está cambiando, se ha quedado más limpio, mejoró y estaban felices. No creían en Jesús. 2 personas vinieron a decir eso y se marcharon. Por lo cual nosotros continuamente cuando vamos predicando el evangelio, los drogadictos se escapan y los drogadictos, nosotros oramos por ellos y ellos, los que participan en la campaña, reciben la salvación y la luz resplandeciente del Señor Jesús de manera maravillosa resplandece y estamos muy agradecidos. Yo, hoy en día, a mi hijo le pregunté, ¿cuánto cuesta el apartamento? ¿Apartamento como ese? Cuesta, sí, 3 millones de dólares. Ay, ¿por qué no compré cuando era $1? Ahora sube el precio de las casas de Harlem, mejora. La iglesia que está dentro del Evangelio, nosotros, me preguntó el pastor, la mujer cuando se pone la ropa de hombre, el hombre la ropa de mujer. En nuestra iglesia no hay nadie así. El hombre se pone ropa de hombre, la mujer ropa de mujer. Algunas mujeres tienen ropa muy ajustada, con su pecho al aire, no hay. Al comienzo era así, pero en la segunda ocasión de ninguna manera es así. Muy interesante. Los que se apartan de la iglesia, la ropa cambia. No me puse esa ropa y no me podía poner ahora, me voy a poner, no sé si con ese corazón se viste así. Sea quien fuera dentro de la iglesia, sea hombre o mujer, ni una mujer se hace de hombre. A nadie, no he visto a nadie que parezca raro. Así yo le dije y me dijo, sí, me dijo. Señores, dentro de la vida que vivimos, el Señor Jesucristo viniendo anteriormente dentro de nosotros cuando no había gozo, no había felicidad, no había alegría, había temor, había angustia y tanto queríamos estar felices. Así vamos a estar contentos por esa ropa, por aquella ropa, no, por más que no nos pongamos así, estamos felices y con solo oír la canción del coro Gracias estamos felices. Park Ji-young también dijo, yo cantaba, yo una vez me senté en el primer lugar y ella cantaba ese himno y ella continuamente lloraba al cantar. No se imaginan cómo yo temblé porque cuando uno llora cambia la voz y uno no puede cantar bien, pero Park Ji-young, la soprano, Park Ji-young, la hermana, es posible derramando las lágrimas, no cambia su voz. Así ella es experta. Realmente cantaba maravilloso. Nosotros tenemos muchas condiciones para ser felices. Tenemos
coro, varias cosas, siempre hay gozo, tenemos testimonio, cuestiones de agradecer y después recibir la salvación cambian. Estas palabras cuando oímos, estamos muy agradecidos. No podemos expresar con las palabras, por lo cual las personas del mundo quieren obtener gozo, satisfacción y patalean por ello. Gastan dinero así, asá, usan el dinero, pero nosotros realmente, el Señor Jesucristo, sí, esa noche en otra casa, ¡ah! ¡Me muero, me muero! Y al lado estaba así, nosotros no hemos muerto. ¡Ay! Y el ángel vino y pasó de largo, pasó el techo. Sí, la sangre del cordero nos salvó. Ese cordero murió en lugar nosotros y se puso en lugar de la destrucción. Y porque murió esa oveja, yo pude salvarme la muerte. El Señor Jesucristo murió en lugar de nosotros y fuimos liberados del pecado. Y esa realidad maravillosa nos lo va contando. Pero en el Antiguo Testamento, uno por uno, cuando vamos viendo, antes de que venga el Señor Jesucristo. Eran libros escritos antes de que venga el Señor Jesús, pero el Señor Jesús viniendo, profetizando de que Él vendría y nos mostró cómo nuestro pecado ha sido lavado y de que somos santos eternamente. Aquello de manera tan seria, pero ahora no era interesante. Anteriormente no era interesante, no sabía lo que decía la Biblia, pero obteniendo el perdón del pecado, veía esto en la Biblia. ¡Wow! Esa noche, sí, esa casa, comiendo, realmente carne de cordero, qué delicioso. Papá, íbamos a morir si no teníamos cordero, pero el cordero murió en nosotros y estamos vivos. En adelante Jesucristo por nosotros muriendo en la cruz, no recibiremos la maldición, ¿verdad? Sabiendo ello, ellos estaban muy felices. Yo soy muy feliz por ello. Yo en la cárcel Suwon, cuando iba para realizar estudio bíblico, cada lunes realizábamos un día. En la cárcel de Suwon, el director en el área de la educación me llamó. Pastor Oxford, ¿usted podría venir a la cárcel Suwon? Claro, le dije, y yo fui. Esta persona me miró y me dijo, ¿qué cosa me dijo? Aquí, entre los criminales, muchos creen en Jesucristo. Podría realizar una campaña. Era en el año 1988, a fines de febrero. Sí, vamos a hacerlo así. Y nosotros fijamos la fecha, 1 de marzo, y era feriado aquel día, por lo cual feriado los empleados casi no vienen a trabajar. Pero el director le suplicó y ese día todos los empleados habían ido al trabajo. Desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la noche, nosotros, aparte de la hora de almorzar, todo el día yo prediqué este evangelio. Yo en ese momento, esa campaña, yo no puedo olvidarlo. Tantos criminales habían obtenido el perdón del pecado, estaban felices. Yo no dije nada difícil. Y el cordero muriendo, esa sangre fue pintada en el poste del dintel. Y pasa de largo, el Señor Jesucristo nos murió derramando la sangre. Y en la sangre del Señor Jesucristo en nuestro corazón. No porque yo soy bueno, voy al cielo. Yo cometí la maldad, cometí el pecado, pero la sangre del Señor Jesucristo ha sido pintado en mi corazón. Y por el Señor Jesucristo quedé justo. Y en mi corazón hay sangre. Este evangelio anunciando, ellos reciben la salvación y estamos tan agradecidos. El director que me dijo, pastor, hay un ruego. Pastor, regularmente una vez por semana venga y anúncianos el evangelio. Desde ese día yo, cada lunes a las 1 de la tarde, iba a la cárcel de Suwon. Yo iba y cuando estaba sentado allí en la esquina, habían ido los guardias para juntar a todos los criminales. Una vez yo estaba sentado, el director se acercó y le retó muchísimo a los empleados. ¿Quién hizo para que el pastor se sienta aquí? En adelante, cuando el pastor venga, ustedes van a invitarlo a mi habitación. Desde el día siguiente, yo me convertí en el director de la educación y esté o no esté él, yo allí
tenía comunión con los criminales, yo le tenía cita con los criminales. Ellos, uno a uno, obtenían el perdón del pecado. Realmente nosotros simplemente, cuando en el mundo comete pecado y si quiere perdonar eso, qué difícil es. Además, no es perdonado, tiene que recibir el castigo. Y los que son juzgados tiemblan el corazón y realmente aligeran el pecado, patalean por ello. Pero en el juicio del cielo, con solo mostrar la sangre de Jesucristo en el corazón de ustedes, si tienen la sangre de Jesucristo, recordando la sangre de Jesucristo, esta sangre, todo mi pecado, el castigo de mi pecado ha sido lavado y es el testimonio, ha sido lavado mi pecado, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero por la redención gratuita en Cristo Jesús, por la gracia de Dios, gratuitamente hemos sido justificados y así. Dios me dice a mí, justo me dice, no mira mi obra mediante la sangre del Señor Jesús. Nosotros cuando tenemos la maratón, nosotros no debemos correr, obtendremos el último premio, no podemos ni terminar la marcha. Y cuando el representante coreano gana la medalla de oro, todos obtienen medalla de oro mediante la sangre del Señor Jesucristo. Mediante su sangre vamos al cielo. Nosotros en la maratón, el que obtengamos medalla de oro, ¿con qué talento? El representante va para obtener medalla de oro. Es maravilloso. Por lo cual, el atleta representante cuando obtiene el primer premio, todos los coreanos tienen medalla de oro, como ellos. El Señor Jesucristo muriendo, crucificado, el pecado de todas las personas del mundo acabó allí y se viene a ser inocente, no conociendo esta realidad. Todavía muchos dicen que son pecadores y hay gente que llora demasiado. Amados, la Biblia a nosotros exactamente nos lo dice. Dice que pasaré de vosotros cuando vea la sangre. Yo pasaré. Tenga mucho o poco pecado, tenga gran maldad, sí o no. Con solo que esté pintado la sangre, el ángel pasa de largo. No morirá nuestro corazón por nuestro pecado. El Señor Jesucristo, que fue crucificado, que se sacrificó con su sangre. Cuando vea la sangre, somos inocentes de todo pecado, por lo cual Dios a nosotros nos dice justo, santo, limpio, por lo cual nos dice así. Y nosotros cantamos el himno: para limpiar mi pecado, únicamente la sangre del Señor Jesús. Esa sangre derramada sobre la cruz tiene relación con todos ustedes. Esa sangre de la cruz, con solo creerlo, el pecado de ustedes se lava. Con solo creer es vida eterna. ¡Ay! ¿Por qué? Eso me va a lavar. Entonces no es vida eterna. Es destrucción. No es que uno va con la obra, sino mirando la sangre del Señor Jesús. Mirando la sangre nos dice santo, justo, y aquella sangre del Señor Jesucristo, el creerlo es muy importante, ¿entienden? A veces Satanás, no, tú tienes pecado, puede que vayas al infierno, tú cometiste este pecado. Satanás, no te preocupes, en el poste del dintel como está la sangre, en mi corazón, la sangre del Señor Jesucristo, crucificado claramente, esa sangre lavó mi pecado y con esa fe todos van al cielo y el juicio del pecado puede cambiar. De hace millones de años, antes de que venga el Señor Jesucristo, ese momento, el Cordero de Dios muriendo, habían pintado con la sangre, era Pascua. Todavía ahora
Nosotros, los israelitas, cada año están realizando la Pascua, están matando la oveja y manifestando de que se puso en lugar nosotros, mirando aquella sangre pasará de largo. Los que creen en la sangre del Señor Jesús, de ninguna manera la maldición, el juicio de Dios llegará, y claramente la Biblia nos lo dice. Vamos a orar.